Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Del sol, venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy afectuoso de parte de un servidor, el Padre Jorge Martínez Ruz, responsable de comunicación de la Arquidiócesis de Yucatán. Celebramos esta Eucaristía del sábado 22 de enero del 2022 y habitualmente en tiempo ordinario los sábados lo dedicamos a la Virgen María y también le dirigimos un pensamiento a ella. Pero hoy estamos de color verde porque tenemos la intención de la oración por la unidad de los cristianos. Recordemos que todos estos días, hasta el próximo martes 25, nuestra intención fija es esta. La oración por la unidad de los cristianos, pues nos encontramos en este octavario que año tras año, desde hace mucho tiempo, al menos me parece desde Paulo VI, estamos con esta intención para estas fechas que concluyen con la conversión de San Pablo. Así que vamos a tomar esta intención también para buscar la unidad entre nosotros. Vamos a ofrecer esta Eucaristía también por varias intenciones. Estamos dando gracias por el cumpleaños de Guadalupe Arisbe Márquez, el cumpleaños de la hermana Beatriz Buenfil, el cumpleaños de Carlos Palomo, cumpleaños de Edgar Canul Vera, la acción de gracias de Damián Efraín Petrona, acción de gracias de la familia Márquez Solís, de la familia Guerrero Márquez, de la familia de Gorostegui Márquez, de la familia González López, por las intenciones de Andrés Alejandro González y de su familia. Indudablemente pedimos por la unidad de todos los cristianos. Estamos pidiendo por la salud de la abogada María Fritz Sierra, de Aida Mercedes Soberanis Villa, de Francisco Sarabia, Conchita Pérez, Amado Rosado, Raquel Laviada Argáez, María Elena Carrillo, Rita María Carrillo Caro, Francisco Alonso Irigoyen, Carmen Contreras Gutiérrez, Guadalupe Cardeña González, Pectelén Rueda García, Magda Olague, María José, Aitana Miranda, Gabriel Briceño y su familia, y sin duda pedimos por la salud de todos aquellos que tienen COVID, que lo han contraído en estos días también, que ha sido muy contagioso. Pedimos por el eterno descanso de Miguel Ancona Avilés, Roger Castilla Vargas, Teresa Castro Lizarraga, Karime Abud, Roberto Castillo Lara, Alejandro Castro, la hermana María Cruz Bocanegra, Edilberto Canul Zul, Carlos Márquez, Adela Puerto, Agapita Pérez, Tomás Solís, Gladys Vaqueiro, Carlos, Alonso Cabrera, Leo Vigildo Cámara Osorio, María Primerosa, Elsa, Carmen Cervantes Castillo, Ofelia, Rosaura Cámara, Flora Vera Sánchez. Y sin duda, por todas las intenciones de ustedes, de los que nos acompañan, de los que nos siguen, de quien nos sigue día a día en esta transmisión, en la ciudad de Mérida, en el interior del estado de Yucatán, en cualquier parte que nos estén acompañando. Pedimos por sus intenciones, las intenciones de nuestros obispos y también de toda la arquidiócesis. Disponemos el corazón, iniciamos pidiendo perdón por nuestros pecados. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra.
Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios, desde lo más íntimo de nuestros corazones, que nos perdone. En silencio pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que caminando dignamente en la vocación a la que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelag y ahí permaneció 2 días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Pero rompieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes?
y pereció la flor de los guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazme reír de cuantos nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Al final de esta semana escuchamos la conclusión de este episodio donde David escucha la noticia de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán, que caen en la batalla, y David lo siente. ¿Por qué cayeron los valientes? Van con ese canto, van con ese verso, y viene este momento difícil, esta confrontación, este dolor por la pérdida de aquellos que han caído, que muy bien pudiéramos asociar con la pérdida de aquellos que se han quedado en el camino en esta pandemia. ¿Por qué han caído? ¿Por qué se han adelantado? También el Evangelio, que es a veces, creo, el más corto que tenemos en el tiempo ordinario, es prácticamente 2 líneas, que nos muestra a Jesús incomprendido por su familia y por los demás. Dicen se había vuelto loco porque ni siquiera comía, estaba atendiendo a la gente, estaba muy ocupado en sus quehaceres de enseñanza y no le quedaba tiempo ni para comer, y pensaban, está mal, ¿qué le ha pasado a Jesús? Y lo van a ver.
también un momento de confrontación. Estamos en esta semana de la oración por la unidad de los cristianos y también hay cosas que nos pudieran confrontar. Porque hay hermanos que piensan distinto que nosotros, porque hay tantos grupos religiosos diferentes, porque no podemos lograr ser una sola iglesia si a lo largo de la historia ha habido bastante división. Y en vez de pensar por qué han caído los valientes, pudiéramos pensar por qué también se han separado nuestros hermanos, o por qué tienen actitudes que no comprendemos, así como le pasó a Jesús que no lo comprendían. Y eso nos lleva a pensar incluso, ¿de verdad estamos en lo correcto? Y más allá de ello, de si estamos en lo correcto o no, porque nosotros creemos en la verdad que profesamos, lo que tendríamos que revisar es qué ha pasado, qué ha hecho que los hermanos hagan una separación o hagan su propio grupo a lo largo de la historia. Y que nos lleve a pensar también por qué hay separación entre nosotros, porque yo siempre digo, más allá de buscar la unidad de los cristianos en otros grupos religiosos, también tenemos que ver por nuestra propia unidad, que vemos que en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, hay separación, a veces hay división. ¿Qué suscita estas diferencias? ¿Será acaso nuestra actitud? Y más que pensar por qué se fueron, habrá que pensar qué estamos haciendo para mantener la unidad o para que tratemos de estar en comunión. Yo comparto unas líneas, son 3 puntos nada más, de este decreto del Concilio Vaticano II, pensando que hay mucho sobre ecumenismo que pudiéramos decir, y este decreto de Unitatis Redintegratio, así se llama, del Concilio Vaticano II de 1964, tiene un apartado que habla del ecumenismo. Lo comento porque esta semana se ha estado hablando mucho del ecumenismo y a veces no se sabe qué es el ecumenismo, empezando por la palabra. Pero entendamos el ecumenismo como ese diálogo de esfuerzo para que los grupos cristianos se acerquen, se mantengan unidos. Yo nada más comento el número 5 y un poco más. Dice acerca del ecumenismo este documento del Concilio Vaticano II, que el empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la Iglesia entera, afecta tanto a los fieles como a los pastores, a cada uno según su propio valor, ya en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas e históricas, y este interés manifiesta la unión fraterna existente ya de alguna manera entre todos los cristianos y conduce a la plena y perfecta unidad según la benevolencia de Dios. Entonces, no es solamente tarea de los sacerdotes o de los obispos, es una tarea constante de todos, que podamos convivir y buscar la unidad, no la separación. Nunca el mensaje de la Iglesia ni de la palabra de Dios ha sido la separación, siempre buscamos esta unidad. En el número 6, sobre la reforma que va haciendo la Iglesia a partir del concilio, nos recuerda también que puesto que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación, sin duda hay un fuerte movimiento que tiende hacia la unidad. Es decir, a partir del concilio ha habido esta tendencia muy fuerte a buscar la unión. Quizá antes la tendencia era, tú piensas distinto, quédate allá, no tienes nada que ver conmigo. Pero desde Pablo VI en adelante, Juan Pablo II, no se diga el Papa Francisco, bueno, todos los pontífices recientes han insistido mucho en esta unidad de los cristianos. ¿Qué hace falta para llegar a una unidad con los demás, con los que piensan distinto? De entrada, el número 7 de este documento nos dice la conversión. Es muy importante, pero no buscar convertir a los otros, sino que de verdad tengamos esa actitud de conversión. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran de la renovación del alma, de la abnegación de sí mismo,
de la efusión generosa de la caridad. Por eso tenemos que implorar al Espíritu Santo la gracia de la abnegación, es decir, de renunciar un poquito, negarme a mí mismo, de la humildad, de la mansedumbre en nuestros servicios y de la fraterna generosidad del alma para con los demás. A las faltas contra la unidad, por otro lado, se pueden aplicar las palabras de San Juan que dice: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recordando que no podemos decir que no tenemos culpa en estas situaciones. Humildemente pues pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, como nosotros perdonamos también a quien nos ha ofendido. Y también, ya en el número 8, nada más una idea sobre la oración. Entonces hemos visto que hay que reconocer que hay esta tendencia a buscar la unidad, hay que reconocer que implica una actitud y una conversión personal y sin duda hay que hacer oración para que esto avance. Es frecuente entre los católicos concurrir a la oración por la unidad de la Iglesia, que el mismo Salvador dirigió enardecido al Padre en vísperas de su muerte. Recordemos que Jesús pedía: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Quizá de los que nos están escuchando y acompañando, a lo mejor no haya tanto contacto con personas de otra iglesia, de otras iglesias, de otros grupos religiosos. Al hablar de ecumenismo nos referimos directamente a grupos cristianos. Ya hablar de unidad entre otras religiones es el llamado diálogo interreligioso. Sin embargo, finalmente estamos buscando la unidad. Pero cada quien piense aquí en la ciudad, en el interior del estado de Yucatán, en donde nos encontremos, con cuánta interacción tenemos con grupos que piensan distinto a nosotros, cómo los tratamos, qué búsqueda de unidad tenemos con ellos, cómo realizamos trabajos en común, porque las situaciones que afectan a la sociedad, a la familia, lo tenemos en común todos. Los valores en los que creemos también son afines para ellos. La pobreza afecta a todo, la enfermedad también. Y es importante poder trabajar unidos. Esta parte es importante, el trabajo unidos. ¿Qué tanto convivimos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los saludamos? Y más allá, a lo mejor no tratas con nadie de otro grupo religioso, a lo mejor sí, en tu trabajo, en tu familia, con tus vecinos. ¿Será que la religión es causa de división si creemos en el mismo Jesucristo? Y en nuestra propia iglesia, ¿qué tanto estamos conscientes de que somos una sola iglesia? ¿Qué tanto nos sentimos un solo rebaño con un solo pastor, Jesucristo, guiado aquí por el Papa Francisco? ¿Atendemos a sus directrices o no? Porque vemos que también dentro de la iglesia a veces hay grupos que se empiezan a separar o que empiezan a tener sus propias ideas amparadas con esta idea famosa de yo vivo la religión a mi manera, y empiezan a poner su propia doctrina y desde ahí comienza esta separación. Reconocemos la doctrina de la iglesia, reconocemos la enseñanza del Papa que sabemos que está guiado por el Espíritu Santo y que nosotros también podemos interpretar con ese mismo Espíritu. ¿Qué tan unidos estamos en nuestra familia y cuáles son las causas de división que hay en nuestra propia familia? ¿Seremos acaso parte de esta división? En nuestra iglesia, con nuestros grupos, con nuestro párroco. Bueno, el de ustedes, no el mío, ¿verdad? Porque yo soy párroco también, pero en nuestras parroquias, con nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, nuestras religiosas, con nuestros coordinadores de grupos, nuestros agentes de pastoral, las divisiones naturales que hay, cómo las vivimos y las asumimos, o nada más buscamos la división y la oportunidad para hacer más grande las diferencias. No debiera ser así. Debemos aprender a convivir en la unidad. Es el mismo Cristo el que seguimos, al que servimos, a quien buscamos, a quien recibimos, el que nos ha llamado, el que nos ha salvado. Por eso esta semana, yo sé, este domingo es el domingo de la palabra de Dios, viene después la semana de la catequesis y vienen muchas actividades pastorales importantes,
Pero no descuidemos esta parte de la oración por la unidad de los cristianos. Ya de los otros temas se hablará bastante igual en esos días que vienen, pero sigamos haciendo oración por esta intención, en sus oraciones personales, en casa, antes de dormir o al despertar. Además de todas estas intenciones que he mencionado, recordar, oremos por la unidad y oremos para que cada quien, con el corazón arrepentido, busque acercarse a aquellos distantes, sobre todo por las diferencias que hay, recordando que Jesús es nuestro único Salvador para todos. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, es esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que manifieste estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en Yucatán con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como un signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José,
con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llega el momento de dirigirnos al Padre y lo decimos con esta expresión, Padre nuestro. Y decimos nuestro, no decimos mío, no decimos tuyo, y al decir nuestro nos incluimos todos como un solo cuerpo. Así que en la búsqueda de esta unidad nos dirigimos a nuestro Padre común diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les
Espíritu vendrá. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a la Virgen María pidiendo también su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a seguirnos cuidando, por favor, que hemos visto que el número de contagios va en aumento, que si bien esta variante Omicron no es tan densa, no es tan fuerte como las otras, sin embargo, también es de cuidarse. Así que todas las actividades que realicemos en nuestras iglesias, cuidar, los párrocos están muy atentos a las normas, pero en lo que se pueda vamos a ayudarlos también, cuidando el orden, ayudando a sanitizar. Ahora que viene el domingo de la Palabra de Dios y la semana de la catequesis, vamos a realizar las cosas lo más ordenado posible para que nadie salga contagiado en lo que vayamos a realizar. Y recuerden seguir enviándonos sus intenciones al sitio de Facebook Arquidiócesis de Yucatán si quieren que las incluyamos en nuestras celebraciones eucarísticas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María.